Muy buenas tardes, hermanos. Nuevamente estamos aquí para otro estudio de la palabra de nuestro Dios. Estamos nuevamente dándole gracias a Dios por este sábado que nos ha dado, por este sábado de maravillosa esperanza. Un momento, por favor. Este sábado comenzó frío. Hubo frío, amaneció en algunos lugares aquí donde vivimos en grado de congelación. Y nosotros tuvimos que prender la calefacción, pero ahora está agradable. Estamos en un clima agradable con ese sol de la tarde que nos está entrando por la ventana. Tenemos 65 grados aquí donde vivimos en este momento. Y queremos decirles que hemos pasado un sábado glorioso, un sábado en familia, un sábado que hemos verdaderamente recibido la bendición de Dios. Nos hace falta nuestra iglesia, nos hace falta ese calor de los hermanos, nos hace falta ese calor humano que sábado tras sábado compartimos con nuestros hermanos. Viajamos 45 minutos para encontrarnos primeramente con Dios en su casa de oración, pero también para compartir con nuestros hermanos la palabra de Dios, para compartir con nuestros hermanos el gozo, la alegría de poder estar juntos con Dios en ese lugar. Pero como quiera, nos gozamos. Hemos tenido 2 estudios en este día. Hemos estudiado acerca de Jesús, cómo fue maltratado, azotado, condenado, y cómo Él no abrió su boca, cómo Él no dejó que eso lo limitara en hacer la voluntad de su Padre, de salvarnos y tener el privilegio de esa salvación. Después estudiamos acerca de David perdonado. Ese David que aun siendo justificado, que aun siendo lleno del Espíritu Santo, cometió errores. Muchos errores. Errores mayores que muchos de aquellos que se perdieron. Mayores errores que Saúl, mayores errores que muchas personas que perdieron su vida eterna. Pero como David aceptó su error, como David reconoció que necesitaba el perdón de Dios y aceptó el llamado al arrepentimiento, el Señor lo perdonó y lo aceptó de nuevo al redil. Quiero leer en esta tarde este matinal a fin de conocerle por nombre para el día 27 de octubre con el título Representantes de Cristo en el mundo. 27 de octubre del matinal a fin de conocerle titulado Representantes de Cristo en el mundo. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 16 y 17. Jesús dijo, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 17, 19. Acuérdense que la palabra santificado significa yo me separo, para que ellos también sean separados en la verdad, para que ellos sean aparte, para que ellos sean separados para un trabajo especial. Cristo fue separado para una obra especial,
Así como Él separado para una obra especial, santificado, nosotros hemos sido separados, santificados por Dios en la verdad para una obra especial. Tu palabra es verdad, por lo tanto, necesitamos familiarizarnos con la palabra de Dios, estudiarla y practicarla en la vida. Negamos a Jesús como al que quita los pecados del mundo si, después de aceptar la verdad, no revelamos al mundo los efectos santificadores de la verdad en nuestro propio carácter. Si no somos hombres y mujeres mejores, si no somos más bondadosos, más compasivos, más corteses, más llenos de ternura y amor, si no manifestamos a otros el amor que indujo a Jesús a venir al mundo en misión de misericordia, no somos testigos ante el mundo del poder de Cristo. Jesús no vivió para agradarse a sí mismo. Se entregó como un sacrificio vivo y consumidor en favor de los demás. Vino a elevar, a ennoblecer, a hacer felices a todas las personas con las que se relacionaba. Los que reciben a Cristo abandonarán todo rasgo descortés y áspero y manifestarán la amabilidad, la bondad que hay en Jesús. Porque Cristo mora en el corazón por la fe. Cristo era la luz que brillaba en la oscuridad y sus seguidores también deben ser la luz del mundo. Deben encender su lámpara en el altar divino. El carácter es que es santificado por la verdad, adquiere un lustre perfecto. Cristo es nuestro modelo, pero a menos que los contemplemos, que nos espaciemos en su carácter, no lo reflejaremos en nuestra vida práctica. Fue manso y humilde de corazón. Nunca cometió una acción ruda. Nunca pronunció una palabra descortés. El Señor no se complace con nuestra conducta dura y carente de simpatía manifestada hacia los demás. Debemos sacar de nuestro carácter todo egoísmo y debemos llevar el yugo de Cristo. Entonces estaremos listos para vivir en compañía de los ángeles. Debemos estar en el mundo, pero no debemos ser del mundo. Wow. Esas palabras descorteses, esas palabras hirientes, esas palabras de condenación, esas palabras ásperas, no pueden estar en los labios de ninguna persona que se dice ser mensajero, mensajera, pueblo de Dios. No puede estar. Si yo digo ser el mensajero de Dios, si yo digo ser el verdadero pueblo de Dios, estas palabras ásperas, rudas, condenatorias, criticantes, no pueden estar en mis labios. Otro matinal. Recibiréis poder para el 28 de octubre. Miembros más consagrados. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:46 al 47. Aquí la gente dice que nosotros no somos los que vamos a atraer la gente a la iglesia, que no vamos a convertir a nadie, que eso es el Espíritu Santo, es correcto. Pero nosotros tenemos que atraer a la gente a la iglesia. Nosotros tenemos que atraer a la gente a Dios. Nosotros tenemos que atraer a la gente a los pies de Cristo. Y yo hago eso con mi actitud, pero también con mis palabras. Cada persona verdaderamente convertida estará intensamente interesada
en llevar a otros de las tinieblas del error a la maravillosa luz de la justicia de Cristo. Voy a leer nuevamente eso. Cada persona verdaderamente convertida estará intensamente interesada en llevar a otros de las tinieblas del error a la maravillosa luz de la justicia de Jesucristo. El gran derramamiento del Espíritu de Dios que ha de alumbrar toda la tierra con su gloria no sobrevendrá hasta que tengamos un pueblo esclarecido que sepa por experiencia lo que significa ser colaboradores juntamente con Dios. Cuando tengamos una consagración completa y sincera al servicio de Cristo, Dios los reconocerá, derramando su espíritu sin medida. Pero esto no ocurrirá mientras la mayor parte de la iglesia no trabaje juntamente con Dios. Dios no puede otorgar su espíritu cuando el egoísmo y la complacencia propia se manifiesta en forma tan notoria, cuando prevalece un espíritu que, si se lo tradujera en palabras, constituiría la respuesta de Caín: soy yo guarda de mi hermano, Génesis 4:9. Si la verdad para este tiempo, si las señales que se están multiplicando por todas partes, que testifican que el fin de todas las cosas está cercano, no son suficientes para despertar la energía dormida de los que profesan conocer la verdad, entonces los alcanzará una oscuridad proporcional a la luz que ha estado brillando sobre ellos. En el gran día del ajuste final, no podrán presentar a Dios ninguna excusa por su indiferencia. No habrá razón alguna para argumentar acerca de que por qué no vivieron, anduvieron y trabajaron a la luz de la sagrada verdad de la palabra de Dios. No de por qué no, ni de por qué no revelaron al mundo oscurecido por el pecado, mediante su conducta, su simpatía y su celo, que el poder y la realidad del evangelio no pueden ser controvertidos. No es el ministro solo, sino también los feligreses quienes no están haciendo todo lo posible para instar a los hombres por precepto y por ejemplo a aceptar la gracia salvadora de Cristo. Con habilidad y tacto, con sabiduría recibida de arriba, debieran persuadir a sus semejantes a contemplar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que nosotros lo ayudemos a traer a las personas de la oscuridad terrible que hay en este mundo a la luz admirable que es Cristo Jesús. Esa es la obra que Dios quiere que hagamos. Esa es la obra por la cual Dios nos dejó en esta tierra. No es lo que dice el hombre, es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a tener unas palabras de oración, pero antes un momento, por favor. Mami, prende el aire que me estoy asando. Mami, prende el aire. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, ante ti estamos nuevamente para darte gracias porque nos has dejado estar aquí un momento más para estudiar tu palabra. En tus manos de amor nos ponemos para que tu nombre sea glorificado y que sea tu Santo Espíritu el que nos dé la sabiduría, el entendimiento, que podamos poner en práctica las cosas que tú nos has dado. Perdona nuestros pecados,
Limpia nuestra mente y nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Disculpen que oyeron eso, pero es que, como les dije, había prendido la calefacción y aquí en el cuarto estoy caliente, por eso le pedí a mi esposa que prendiera el aire acondicionado. Buenas tardes nuevamente, bienvenida hermana Irma, estamos aquí. Vamos a continuar estudiando, ya leímos 2 matinales, leímos el matinal a fin de conocerle del día, a fin de conocerle del día 27 de octubre y recibiréis poder del día 28 de octubre, el llamado de Dios para que lo ayudemos a salvar almas. Dios nos dejó en esta tierra para que nosotros a través de ser luz en la verdad, podamos nosotros ayudar a nuestro Salvador Jesucristo a llevar las almas de la oscuridad a la luz admirable que es Cristo Jesús. Estamos nuevamente estudiando el libro Palabras de Vida del Gran Maestro y como siempre decimos, comenzamos a estudiar este libro porque a un pastor por ahí conocido se atrevió a decir que las parábolas que Dios había dicho, que Jesús había dicho mientras estuvo aquí en la tierra, habían sido invención de él, que las parábolas que Cristo dijo eran imperfectas. No pueden ser invención porque según la gramática, según el conocimiento, cuando una persona se inventa una historia es una mentira. Y la palabra de Dios dice que no inventemos, que no inventemos palabras, que no aumentemos, que no hagamos invención en palabras. Un invento es diferente. Cuando inventaron el teléfono, cuando inventaron el automóvil, cuando inventaron para poder transmitir la luz, todos esos inventos han sido hombres que Dios le ha dado sabiduría. ¿Para qué? Para que la vida del ser humano se hiciera más fácil. Que esos inventos que fueron para la ayuda de los seres humanos, la vida más fácil, que se estén utilizando para el mal uso, el mal gasto de tiempo, el mal gasto de dinero, ahora en esta época es otra cosa. Pero el teléfono celular ha sido un invento muy bueno. El problema es para qué yo uso el teléfono celular, para qué se usan estas redes sociales. Pero la invención en palabras, en cuentos, en chistes, en historias es mentira. Y cuando este pastor dijo que estas historias que Cristo utilizó como parábolas fueron invento de él, que no eran reales, está diciendo que Cristo mintió. Cuando decía que eran imperfectas, aquí estudiamos que era la mejor forma de enseñar, y que son palabras de Cristo infalibles. Y él decía que no se puede sacar doctrina de las parábolas. Y hemos aprendido en estos estudios la doctrina del santuario, por ejemplo, la oveja perdida, que estudiamos la semana pasada, cómo el pecador puede regresar y pedir perdón, el santuario, el juicio, el mensaje de los 3 ángeles. Todo esto hemos visto en las parábolas, el sábado, todo esto lo hemos visto en las parábolas. Y todavía estamos a la mitad, ni siquiera a la mitad del libro. Estamos en el capítulo número, le voy a decir 15. Y este libro tiene 29 capítulos. Exactamente estamos en capítulos, estamos a la mitad del libro. Pero en páginas no. Pero en capítulos estamos a la mitad del libro. La semana pasada estudiamos acerca de la oveja perdida. Cómo la oveja perdida es aquel que está en el redil, que pertenece al pueblo de Dios, pero que en algún momento decide salirse del redil, decide salirse del pueblo de Dios, decide ir a vivir su vida como le da la gana y allá perdido en el mundo, en el aprisco, allá en el peligro de perder la vida, en el peligro de perderse para siempre, el pastor
Cristo Jesús sale a buscar a la oveja perdida y con amor, con ternura, con gozo, la trae de nuevo al redil para que vuelva a formar parte de ese grupo de Dios. Pero también en el símbolo espiritual, este mundo es esa oveja perdida que en el universo, la única mancha de pecado es este pequeño planeta. Y Cristo dejó a todos los demás planetas que no conocieron el pecado, los dejó en el redil y vino a buscar este mundo que se había perdido para volver a llevar este mundo al redil, a formar parte de la familia de Dios. Hay gente que dice por ahí que después que una persona es justificada y se va de la iglesia, es un pecado, es de Satanás que esa persona regrese y sea nuevamente rebautizado. Vamos a estudiar más adelante el hijo pródigo. Pero aquí en la oveja perdida vimos que esta oveja fue a hacer su vida, a vivir en los placeres del mundo espiritualmente, y allá fue Cristo a buscarla. Pero vamos a ver una diferencia entre la oveja perdida y el hijo pródigo. La oveja perdida sabía que estaba perdida, pero no sabía regresar al redil. Por eso es que Cristo salió a buscarla, porque no sabía el regreso al redil. Vamos a estudiar en esta tarde una parábola corta, la dracma perdida. Libro de Lucas, capítulo número 15, versículos 8 al 10. Lucas 15, versículo 8 al 10 dice: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas y perdiere una dracma no enciende el candil y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? 9. Cuando la haya, reúne a sus amigas y a sus vecinas diciendo: regocijaos conmigo porque he hallado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Wow. Hoy he tenido emociones encontradas. Me he sentido triste escuchando a personas que no quieren reconocer que Dios está llamando al pecador. Sí, al pecador más empedernido, a ese que se ha salido de la iglesia, a ese que está con mujeres, que está fumando, que está bebiendo, que está haciendo de todo. A ese Dios los está llamando. Y si esa persona acepta el llamado de venir de regreso a la familia de Dios y de pedir que los rebauticen porque allá deshizo, de pedir que lo rebauticen, que él quiere cambiar su vida, que él quiere regresar, que él quiere entregarle todo a Dios. Esa persona que acepta el llamado de Dios, hay personas por ahí que dicen no se puede rebautizar, eso es del diablo, eso es satánico, no es bíblico. Pero aquí la palabra de Dios dice que en el cielo los ángeles cantan de alegría cuando un pecador, no cuando un justo, cuando un pecador, cuando digo justo es aquel que se cree justo. Porque todos somos pecadores. Todos en algún momento podemos caer en pecado. Quiero leer, a ver si lo encuentro rápido, otro matinal que hace tiempo que no leemos. Déjenme ver si lo consigo rapidito por aquí. Yo creo que es este. Vamos a ver. Si no lo consigo rápido, pues lo dejamos para otro momento, pero creo que sería adecuado leerlo en este momento. Es el matinal Cada día con Dios para el 19 de mayo. Quiero leer solamente
un parrafito de este matinal. Cada día con Dios para el 19 de mayo. Fíjense lo que dice aquí. Muchos han creído que no pueden pecar porque están santificados, pero esta es una trampa engañosa del maligno. Existe el constante peligro de que caigamos en pecado. Ella misma se pone aquí, ella dice, nosotros, incluyéndose ella, la sierva de Dios, dice, corremos el peligro constantemente de caer en pecado. Y por eso Cristo nos ha advertido que debemos velar y orar para que no caigamos en tentación. Si somos conscientes de la debilidad de nuestro yo, no manifestaremos confianza propia, ni seremos temerarios frente al peligro, sino que sentiremos la necesidad de buscar la fuente de nuestra fortaleza, que es Jesús, nuestra única justicia. Vendremos arrepentidos y contritos con la desesperada sensación de nuestra de nuestra finita debilidad, para aprender que cada día debemos requerir los méritos de la sangre de Cristo a fin de que podamos ser vasos preparados para el Maestro, para que el Maestro nos pueda usar. Al depender de este modo de Dios, no se nos encontrará combatiendo contra la verdad, sino que siempre estaremos en condiciones de ponernos de parte de lo recto. ¿Qué dice aquí? Que todos. No existe nadie en esta tierra que no corra el peligro de caer en pecado. Así que esa teoría que hay por ahí que dice que no se puede pecar más después de ser santificado y justificado, dice la mensajera del Señor que es una teoría y creencia del maligno. ¿Por qué? Por lo que vamos a estudiar esta tarde nos va a abrir los ojos un poco más. Dice aquí, en la página 151 de Palabra de Vida del Gran Maestro, con el subtítulo La dracma perdida. El capítulo se titula La esperanza de la vida. Dice, en el Oriente, las casas de los pobres, por lo general, consistían en una sola habitación con frecuencia, sin ventanas y oscuras. Raras veces se barría la pieza y una moneda al caer al suelo quedaba rápidamente cubierta por el polvo y la basura. Aún de día, para poderla encontrar, debía encenderse una vela y barrerse diligentemente la casa. ¿Por qué? Porque acuérdense que ellos vivían en una área desértica y no había la ventilación, no había la luz, y entonces entraban a la casa, estaba todo oscuro, no se veía el piso lleno de polvo, lleno de hojas, lleno de quizá de maleza, y entonces ocurría eso. Sigue diciendo. La dote matrimonial de la esposa consistía por lo general en monedas que ella preservaba cuidadosamente como su posesión más querida para transmitirla a sus hijas. Era un dinero que se podía guardar y con el tiempo iba aumentando de valor. La pérdida de una de esas monedas era considerada como una grave calamidad y el recobrarla causaba un gran regocijo que compartían de buen grado a las vecinas. O sea que cuando un hombre se quería casar con una mujer, además de darle la dote al padre, acuérdense que las bodas judías duraban una semana, mínimo una semana, pero que eran desposados por un año. Acuérdense que en un año, se le pedía la mano al papá de la esposa, se desposaban, hacían un contrato de casamiento. En ese contrato estaba predicho que había una dote para el padre, una dote para la esposa, y tenía que prepararse un lugar donde iban a vivir tan pronto se casaran y fueran a vivir juntos. Y esa dote de la esposa mayormente consistía de 10 monedas
fuera de plata o fuera de oro, dependiendo la capacidad del hombre. Pero esa dote no era para malgastarla, no era para que la esposa la utilizara. Se supone que el esposo era el que mantenía el hogar y esa dote era para utilizarla en un caso de emergencia, pero mayormente para pasarla a sus hijas. Cuando la hija venía y se quería casar, la madre le daba esas 10 monedas, pero el esposo que se iba a casar con la hija le tenía que dar otras 10 monedas. Así que ahora la dote crecía. Por eso cuando se perdía una moneda, era algo triste. Dolía en el corazón, era una aflicción y la ama de casa hacía todo lo posible para encontrar esa moneda perdida y cuando la encontraba, el regocijo era tanto que invitaba a sus vecinas, se hacían una fiesta porque había perdido esta moneda y la acabo de encontrar. Bienvenida, hermana Astrid. Sigue diciendo aquí en la página 151 a la 152. Esta parábola, como la anterior, la de la oveja perdida, presenta la pérdida de algo que mediante una búsqueda adecuada se puede recobrar, y eso con gran gozo. Pero las dos parábolas representan diferentes clases de personas. Escuchen, la oveja extraviada sabe que está perdida, se ha apartado del pastor y del rebaño y no puede volver porque no sabe el camino de regreso. Representa a los que, escuchen, representa a los que comprenden que están separados de Dios, que se hallan dentro de una nube de perplejidad y humillación y se ven grandemente tentados. ¿Sí? ¿Qué representa? A esas personas que se han apartado de Dios, que están humillados, que se sienten tentados y fíjense bien, no saben cómo regresar y tienen miedo a regresar por el qué dirán, por cómo hablará la gente, qué dirá la gente. Me acuerda esto de una parejita en una iglesia que éramos miembros, que desgraciadamente cometieron el error de tener relación antes de tiempo y se enteró, ella embarazada, y hubo que hacer lo que se debe hacer en un proceso así, hubo que separarlos de los libros de la iglesia. Y los jóvenes pues se fueron un tiempo, pero después regresaron. Y mucha gente empezó a hablar, empezó a comentar y empezó a decir cosas y ellos se sentían un poco avergonzados. Y yo me le acerqué un día, los abracé, los saludé, les di la bienvenida, les demostré que todos nosotros podemos pasar por ese mismo error. Y esos jóvenes se sintieron aceptados, se sintieron amados, se sintieron honrados. Y cuando pidieron ser bautizados nuevamente, porque el muchacho se casó con la muchacha, empezó a vivir con ella, empezó a preparar para tener un hogar y él demostró que verdaderamente que amaba a esa muchacha, quería estar con ellas, no querían bautizarlo. No querían bautizarlo, no, porque ya él se ha bautizado muchas veces, que si esto, que si lo otro. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hay gozo. No podemos humillar a ese que quiere regresar, pero no se atreve. Hay que aceptarlos y enseñarles que el pecado no nos puede separar del amor de Dios. Sigue diciendo. La moneda perdida simboliza a los que están perdidos en sus faltas y pecados, pero no comprenden su condición. Están apartados de Dios, pero no lo saben. Sus almas están en peligro, pero son inconscientes e indiferentes. Acuérdense, la oveja perdida se fue del redil. La moneda perdida está perdida dentro de la casa. La moneda perdida está perdida ¿dónde? Dentro de la iglesia, pero no saben que están perdidos, dice aquí. Pero no lo saben. Sus almas están en peligro, pero no
pero son inconscientes e indiferentes. En esta parábola Cristo enseña que aún los indiferentes a los requerimientos de Dios son objeto de su compasivo amor. Espérate un momento. Dice la mensajera del Señor que el pecado más grande que Dios ve para Dios es cuando una persona es indiferente o actúa indiferente en los momentos de apostasía. Ahora aquí dice que aún los indiferentes a los requerimientos de Dios son objeto de compasivo amor. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque una persona esté en la indiferencia, aunque una persona esté en esa indiferencia en lo que está sucediendo en la iglesia, por ejemplo, estamos viendo ahora un video de una iglesia allá en Orlando que se llama Forest City, donde estaban presentando en el culto de la mañana un hombre y una mujer, el hombre vestido con una chaqueta, como usted le dice, del día, unos blue jeans, unos maones, como le decimos en Puerto Rico, del día, unos zapatos del día, y la muchacha tenía pantalones jeans de hombre, camiseta de hombre, chaqueta de hombre, correa de hombre, zapato de hombre. Y nadie dice nada. Después viene el pastor de la iglesia a hacer un anuncio de un campamento y la invita a ella y ella nuevamente sube, está parada en una actitud machista, de macho. Cuando uno ve eso, uno tiene que levantar la voz. Pero aún aquellos que están en la indiferencia, porque si digo algo me sacan de la iglesia, si digo algo me dicen que soy un fanático, que soy un extremista, aún estas personas indiferentes, Dios todavía tiene compasión por ellos y los busca para que salgan del polvo, de esa basura que se llama la religión moderna liberal. Esa liberalidad que hay en la iglesia donde tú puedes decir como tú quieras, vestirte como tú quieras y te aceptan como tú eres. Y no te dicen que tienes que cambiar, que tienes que ser una nueva criatura, que tienes que hacer una reforma en tu vida, un reavivamiento donde se vea el testimonio de Cristo Jesús en tu corazón y se refleja en tu actitud externa. Aún esos indiferentes todavía está la compasión y el amor de Dios con ellos, llamándolos para que salgan de esa indiferencia. Han de ser buscados para que puedan ser llevados de vuelta a Dios. La oveja se extravió del rebaño, estuvo perdida en el desierto o en las montañas. La dracma se perdió en la casa, estaba a la mano, pero solo podía ser recobrada mediante una búsqueda diligente. Estuve un poco de conversación con este llamado Nelson Cuarto Ángel. Le envié citas, le envié bíblicas, el espíritu de profecía, de que no podemos seguir, no puede seguir llamándose el tercer Elías, que no puede seguir utilizando ese lenguaje profano, ofensivo, condenador, ese lenguaje de maldiciones contra Dios y contra el pueblo. No se puede utilizar. ¿Y sabe cómo me contestó? Con unos mensajes de voz utilizando el mismo idioma y llamándome loco o loca. Porque la parábola de Dios dice que hay que buscar al pecador y aceptarlo arrepentido, pero tiene que haber arrepentimiento, eso es correcto. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que reconocer que está perdido, pero Dios lo llama. Y ese pecador empedernido, ese pecador que hace y deshace allá en el mundo, ese pecador que hace y deshace en la iglesia, ese indiferente, ese que tú llamas de esa palabra, todavía Dios lo está llamando para que salga de esa condición y vuelva a Dios. Pero tú no quieres eso. Tú quieres que sea tu mensaje el que se acepte. Porque si no aceptamos tu mensaje, nos va a llevar quien tú dices que nos va a llevar. Eso no es lo que dice la palabra de Dios.
Sigue diciendo en la página 152. Esa parábola tiene una lección para las familias. Con frecuencia hay descuido en el hogar respecto al alma de los miembros. Entre ellos quizá haya uno que está apartado de Dios, pero cuán poca ansiedad se experimenta a fin de que la relación familiar no se pierda, uno de los dones confiados por Dios. En el hogar, perdidos en el hogar. El libro de Efesios, capítulo 2. Libro de Efesios, capítulo 2. Tengo aquí el sol molestándome. Está ocultándose el sol y escogí un lugar el menos adecuado. Pero estamos aquí. Vamos a ver si podemos pelear con este. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues son de Dios, es don de Dios, no por obras para que nadie os gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que todos, no existe, fíjese bien, todos. No me digas que este pasaje que dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios pertenece a los que son pecadores antes de la justificación. No. En ese pasaje no dice todos son destituidos menos los justificados de la gloria de Dios. No, ese pasaje no dice eso. Ese pasaje dice que tú y yo estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero si yo hago las buenas obras por amor a Cristo, no condenando, no diciendo ya yo no peco. Yo pecaba, pero ya yo no peco porque estoy en Cristo. La mensajera del Señor dice que eso es del maligno. La mensajera del Señor, digo esto porque no tengo el matinal, pero en el matinal que acabamos de leer, Cada Día con Dios, para el 19 de mayo, dice que si tú dices que no pecas porque ya fuiste santificado y justificado, eso que estás diciendo no viene de Dios, viene del maligno. Pero ese pasaje no lo queremos aceptar. No, enseguida la persona dice, no, es que la Biblia va por encima del espíritu de profecía. Ah, porque no te gustó que te dijeran que no puedes decir que no se puede pecar después de ser santificado. Como no te gustó eso, ese pasaje no va por encima de la Biblia. Pero después me pones muchísimos pasajes que van por encima de la Biblia. Dice Efesios, ya leímos Efesios 2, 8 al 10. Vamos a leer ahora 13 y 14. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que en ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Este pasaje, esta persona dice que es para el tiempo de Pablo, que no es para el tiempo de ahora, que ahora nosotros, que la sangre de Cristo ya no nos cubre a nosotros si pecamos, porque ya no hay más sangre. Cuando Pablo dice en el libro de Hebreos que si yo reconozco a Cristo como Salvador personal, si yo recibo el Espíritu Santo, si yo recibo la luz de la salvación a través del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús, y yo decido ir atrás a sacrificar corderos, entonces la sangre de Cristo a mí no me libra de ningún pecado, porque ya yo no pongo mi confianza en su sangre, sino que estoy poniendo mi confianza en la sangre de ese animal que mato. Hebreos 6, 4 al 6 dice eso. No lo saques de contexto. Hebreos 10, 26 al 28 también dice lo mismo. Si yo acepto a Cristo como Salvador personal y voluntariamente yo me alejo de Cristo y deseo voluntariamente seguir alejado de Cristo y no reconozco el llamado de Dios y no acepto ese llamado al arrepentimiento y no acepto
y rechazo siempre el llamado del Espíritu Santo a que vuelva al redil, si yo no acepto eso, entonces cometo el pecado imperdonable y ya no hay remedio para mí. Pero si yo acepto el llamado y dejo ese pecado voluntario y acepto que soy pecador y regreso al hogar y acepto nuevamente que debo confesar mi pecado y apartarme del pecado y regreso al hogar y dejo ese pecado voluntario de hacerme mejor que los demás, de creerme que ya soy un Dios porque no peco, entonces la sangre de Cristo vuelve a cubrirme y a limpiarme de mis pecados. Sigue diciendo en la página 152. La moneda, aunque se encuentre entre el polvo y la basura, es siempre una pieza de plata. Su dueño la busca porque es de valor. Así toda alma, aunque degradada por el pecado, es considerada preciosa a la vista de Dios. Así como la moneda lleva la imagen de inscripción de las autoridades, también el hombre, al ser creado, llevaba la imagen y la inscripción de Dios. Y aunque ahora está malograda y oscurecida por la influencia del pecado, quedan aún en cada alma los rastros de la inscripción. Dios desea recobrar esa alma y volver a escribir en ella su propia imagen en justicia y santidad. Me da gracia porque esta persona dice que si alguien le prueba con la Biblia de una persona o un grupo que haya cometido el mismo pecado más de una vez y haya sido justificado más de una vez por el mismo pecado, él reconoce que es un seguidor o un predicador de basura y de Satanás y se va a quitar. Esta mañana le probamos a esa persona de un hombre en la Biblia que cometió el mismo pecado más de una vez y fue justificado por el mismo pecado más de una vez. Y aquí estamos leyendo que aunque hayas cometido pecado más de una vez mismo, el Señor quiere que regreses. Está diciéndolo la mensajera del Señor, la que tú dices que no recibió la luz del cuarto ángel, que ella solamente recibió la luz del tercer ángel. Cuando en todos sus escritos del conflicto de los siglos, eventos del fin del tiempo, ella habla acerca del mensaje de Apocalipsis 18 y dice que ese es el mensaje, y habla de ese mensaje y explica ese mensaje. Tú dices que ella no recibió la luz completa y ahora que tú tienes la luz nueva, verdades que nunca se han predicado ni escrito. Cuando aquí dice Dios que sí hay espacio para ese pecador empedernido, regreso al hogar, y tú dices que no. ¿Qué vas a hacer? Y tú sabes, le voy a ver si le envío este mensaje para ver qué dice. Porque estamos leyendo el Espíritu de Profecía, no unas cititas, no, completo, con la Biblia, capítulo entero. La mujer de la parábola busca diligentemente su moneda perdida, 152, 153. Enciende el candil y barre la casa. Quita todo lo que pueda obstruir su búsqueda. Aunque solo hay perdido una dracma, no cesará en su esfuerzo hasta encontrarla. Así también en la familia, si uno de los miembros se pierde para Dios, deben usarse todos los medios para rescatarlos. Practiquen todos los demás un diligente y cuidadoso examen propio. Investíguese el proceder diario. Véase si no hay alguna falta o error en la dirección del hogar por el cual esa alma se empecina en su impenitencia. ¿Qué hay que hacer? Buscar, ayudar, corregir, amar. Los padres no deben descansar si en su familia hay un hijo que vive inconsciente de su estado pecaminoso. Enciéndase el candil, escudriñese la palabra de Dios y al amparo de su luz examínese diligentemente todo lo que hay en el hogar para ver por qué está perdido ese hijo.
Escudriñen los padres su propio corazón, examinen sus hábitos y prácticas. Los hijos son la herencia del Señor y somos responsables ante Él por el manejo de su propiedad. Página 153, seguimos. Hay padres y madres que anhelan trabajar en algún campo misionero. Hay muchos que son activos en su obra cristiana fuera de su hogar, mientras que sus propios hijos son extraños al Salvador y su amor. Muchos padres confían al pastor o al maestro de la escuela sabática la obra de ganar a sus hijos para Cristo, pero al hacerlo descuidan su propia responsabilidad recibida de Dios. La educación y preparación de sus hijos para que sean cristianos es el servicio de carácter más elevado que los padres puedan ofrecer a Dios. Es una obra que demanda un trabajo paciente y un esfuerzo diligente y perseverante que dura toda la vida. Al descuidar este propósito, demostramos ser mayordomos desleales. Dios no aceptará ninguna excusa por tal descuido. Les dije que hoy había sido un día alegre de emociones encontradas. ¿Por qué? Porque no pudimos ir a la iglesia. Y eso pues nos puso un poco tristes. Pero nos sentimos alegres porque hoy pudimos compartir con nuestra hija, que hacía tiempo que no compartía en la mesa el almuerzo con mi hija, con mi hijo, todos juntos. Y el Señor nos dio la oportunidad hoy de poder lograr esa comida familiar que hacía años que no hacíamos. Y donde pudimos hablar con nuestros hijos y expresar el sentido que hay en nuestro corazón. Y eso nos llenó de alegría. Porque sabemos que nuestros hijos, Dios los tiene en un lugar especial. Conocen la verdad. Pero Satanás ha hecho un poco de su trabajo. Pero estamos orando fielmente para que el Señor haga su voluntad, no nuestra voluntad, sino su voluntad, para que esa oveja perdida, esa dracma perdida, vuelva la oveja perdida al redil y la dracma pueda ser encontrada. Sigue diciendo en la página 153. Pero no han de despertar los que son culpables de descuido. La mujer que había perdido una dracma buscó hasta encontrarla. Así también trabajen los padres por los suyos, con amor, fe y oración, hasta que gozosamente puedan presentarse a Dios diciendo: he aquí yo y los hijos que me has dado, Jehová. Página 154 estamos ahora. Vamos al libro de Isaías, capítulo 8, versículos 17 y 18. Libros de Isaías, capítulo 8, versículos 17 y 18. No sé si lo dije. Bienvenida, hermana Lilian. Estamos en el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, capítulo 15. Comenzamos en la página 151, la dracma perdida. Ya estamos terminando. Isaías 8. Versículos 17 y 18 dice: esperaré pues en Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y a él buscaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová por señales y prodigios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. ¿Qué hay que hacer ahora? Dice aquí: hay que orar, amar, ayudar, para que estas personas, sean hijos, sean familiares, sean amigos, sean hermanos en la fe, puedan sentir ese amor y se puedan levantar de esa indiferencia, de ese lodo, de ese fango del pecado. Podamos ayudar a levantarlos, podamos ayudarlos a limpiarse y presentarlos nuevamente a los pies de Cristo Jesús. Ese es nuestro trabajo.
Nuestro trabajo no es decir quién es cizaña y quién es trigo. Nuestro trabajo no es decir que el trigo no se puede convertir en cizaña ni que la cizaña se puede convertir en trigo. No, porque una de las razones por la cual ya estudiamos de que Cristo dijo que no saquemos la cizaña de alrededor del trigo es para que la influencia del trigo convierta esa cizaña en trigo. El problema es que nosotros con nuestra influencia no convertimos la cizaña en trigo, pero nosotros nos convertimos en cizaña. Dice aquí en la página 154. Esto es verdadera obra misionera y es tan provechosa para los que la hacen como para aquellos en favor de los cuales se realiza. Mediante nuestro fiel interés en el círculo del hogar, nos preparamos para la obra en pro de los miembros de la familia del Señor, con los cuales viviremos por las edades eternas, si somos fieles a Cristo. Hemos de mostrar por nuestros hermanos y hermanas en Cristo el mismo interés que tenemos mutuamente como miembros de una familia. El propósito de Dios es que todo eso nos capacite para trabajar por otros. A medida que se amplíen nuestras simpatías y aumente nuestro amor, encontraremos por doquiera una obra que hacer. La gran familia humana de Dios abarca el mundo y no ha de pasarse por alto descuidadamente ninguno de sus miembros. Lo voy a volver a repetir. Ramón Ayala, el que está aquí frente a ustedes, entiende, cree que nosotros debemos pedir la ayuda a Dios y buscar vencer el pecado con la ayuda de Dios. Eso lo dice la Biblia, lo dice el Espíritu de profecía. Nadie que tenga una mancha de pecado recibirá el Espíritu Santo. Nadie que tenga un carácter imperfecto recibirá el sello de Dios. Aquellos que no estén guardando los mandamientos de Dios y no tengan la fe de Jesús no podrán ser utilizados en su obra. Todo eso es claro. Lo que estamos en contra es que yo no peco, porque ya yo soy justificado y soy santificado, ya yo no puedo pecar. Eso nos dice la palabra de Dios. Y en la parábola que estamos estudiando, las dos parábolas que estamos estudiando, contradice ese mensaje del maligno que dice que no puedes pecar después de ser santificado y justificado. Así que a todo aquel que se dice ser profeta de Dios y te dice a ti que ya no puedes pecar más, que ya él no peca porque está en Cristo, todo profeta de Dios que diga eso no viene de Dios, porque está en contra de lo que dice la palabra de Dios. Donde quiera que estemos, la dracma perdida espera nuestra búsqueda. La estamos buscando. Día tras día nos encontramos con los que tienen interés en la religión. Conversamos con ellos y los visitamos. Mostramos interés en su bienestar espiritual. Les presentamos a Cristo como el Salvador que perdona los pecados. Le presentamos a Cristo como ese Salvador que perdona los pecados. Acuérdense, la dracma estaba perdida en la iglesia, pecando dentro de la iglesia, indiferente dentro de la iglesia. Y aquí Cristo nos dice que a ese pecador dentro de la iglesia, a ese que está indiferente en la iglesia, hay que decirle que Cristo es mi Salvador, tu Salvador, que perdona los pecados de aquel que está dentro de la iglesia. Con nuestro corazón ardiendo con el amor de Cristo, les hablamos acerca de ese amor. Si no lo hacemos, ¿cómo podemos encontrarnos con esas almas perdidas, eternamente perdidas, cuando sabemos que ellas están cuando estemos con ellas delante del trono de Dios? Ah, no, Señor, lo que pasa es que mira, se levantó un hombre diciendo que era el cuarto ángel, que era el tercer Elías, el representante o el
el que reemplazó a tu mensajera, la que dijo que teníamos que buscar a esos hermanos perdidos, aquellos extraviados, a los pecadores dentro de tu pueblo. Pero este hombre dice que él tiene nueva luz y que Dios le dijo a él que no pueden orar por los pecadores empedernidos de la iglesia porque ellos no van a ser salvos nunca, no van a cambiar. Y esa es la luz que Dios le ha dado a través del cuarto ángel y que él es el tercer Elías. ¿Qué le vamos a decir al Señor? El Señor te va a decir, espérate un momento, yo ese hombre no sé quién es. Yo a él no le mandé a decir eso. Ese no es mi mensaje. Mi mensaje en la Biblia es un mensaje de perdón de pecados. Mi mensaje en la Biblia es un mensaje de buscar al perdido, de redimir a aquel que se apartó, de buscar esa oveja perdida, de buscar esa moneda perdida dentro de la iglesia. Y ese mensaje yo te lo di en la palabra de Dios y con mi mensajera. Y tú le hiciste caso a un hombre, yo a ti. No lo conozco a él y yo tampoco te conozco a ti. ¿Quién puede estimar el valor de un alma? Si quieres saber su valor, id a Getsemaní. Nelson Cuarto Ángel no murió por ti. Él se llama, tiene otro nombre. Fíjense el nombre que se llamaba él. Porque se ha casado 2 veces. Creo que se llama, voy a buscar a ver cómo es que se llama ese hombre verdaderamente. Claudio y Cibeles. Pero ahora en realidad se hace llamar Nelson Cuarto Ángel, el tercer Elías, diciendo que todo aquel que dice que Dios quiere que el que se fue regrese y sea aceptado nuevamente a la familia, es un mensaje de Satanás, que eso no es un mensaje bíblico. ¿Qué es lo que estamos leyendo aquí? ¿Qué es lo que estamos leyendo aquí? No estamos leyendo que Dios quiere que ese que se fue regrese al redil y sea aceptado en la familia de Dios. Y este hombre que se dice ser el tercer Elías dice que no. Que Dios no acepta eso. ¿A quién le creemos? Ir allí y velar con Cristo durante esas horas de angustia, cuando su sudor era como grandes gotas de sangre. Mirar al Salvador pendiente de la cruz, oíd el clamor desesperado, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mirar la cabeza herida, el costado atravesado, los pies maltrechos. Recordad que Cristo lo arriesgó todo por nuestra redención. El cielo mismo se puso en peligro. Podréis estimar el valor de un alma al pie de la cruz, recordando que Cristo habría entregado su vida por un solo pecador. Es que dice, el plan de redención no fue para los justos, fue para los pecadores. ¿Quién es justo? Los fariseos decían ser justos, y como ellos se creían justos, acuérdense, escuchen, lo voy a repetir nuevamente. Fíjense bien. Los fariseos decían ser justos. Los fariseos decían que no pecaban, que no necesitaban arrepentimiento. ¿Qué dice este hombre hoy? Que él es justo, que él no necesita arrepentimiento porque él no peca. Cristo a esos que se creían justos, Cristo dice, yo no vine a buscarle a ustedes que se creen justos. Yo vine a buscar a aquellos que reconocen que son pecadores y necesitan un Salvador. Ustedes agarren la conclusión. Dice, si estáis en comunión con Cristo, estimaréis a cada ser humano como Él lo estima. Sentiréis hacia otros el mismo amor profundo que Cristo ha sentido por nosotros. Entonces podréis ganar y no ahuyentar, atraer y no repeler a aquellos por quienes Él murió. Ay. Yo no sé. Nadie podría haber sido llevado de vuelta a Dios si Cristo no hubiese hecho un esfuerzo personal por Él. Y mediante esa obra personal podemos rescatar las almas. Cuando veáis a los que van a la muerte, no descansaréis en completa indiferencia y tranquilidad. Cuanto mayor sea su pecado y más profunda su miseria, más fervientes y tiernos serán vuestros esfuerzos por curarlos.
Comprenderéis la necesidad de los que sufren, los que han pecado contra Dios y están oprimidos por una carga de culpabilidad. Vuestro corazón sentirá simpatía por ellos y les extenderéis una mano ayudadora. Los llevaréis a Cristo en los brazos de vuestra fe y amor. Velaréis sobre ellos y los animaréis, y vuestra simpatía y confianza hará que se les sea difícil perder su constancia. ¿Con qué? Con simpatía, con amor, con ternura, con constancia. Debemos amarnos unos a otros. Dejemos de utilizar esas palabras hirientes. Por favor, no llaméis a tu hermano fatuo ni necio, dice la palabra de Dios. No hagamos eso. No podemos hacer eso. Ese mensaje no viene de Dios. Es que mi forma de actuar es la indignación de Dios a través mía porque yo soy su mensajero, soy su profeta. No hagan eso. Eso no es de Dios. Último párrafo que leeremos en esta tarde. Todos los ángeles del cielo están dispuestos a cooperar en esta obra. Todos los recursos del cielo están en disposición de los que tratan de salvar a los perdidos. Los ángeles os ayudarán a llegar hasta los más descuidados y endurecidos. Y cuando uno se vuelve a Dios, se alegra todo el cielo. Los serafines y los querubines tienen sus arpas de oro y cantan alabanzas a Dios y al Cordero por su misericordia y bondad amante hacia los hijos de los hombres. ¿Qué hay que hacer? Apocalipsis 5, 8 al 10. Esto es lo que hay que hacer, mire. Y este pasaje que voy a leer está mal traducido. ¿Por qué? Porque los 24 ancianos no son los que resucitaron con Cristo cuando Él ascendió al cielo. Los 24 ancianos son los representantes de los mundos no caídos. ¿Y por qué digo eso? Porque aquí en la Biblia pusieron una palabra que no debe ser esa palabra. Cuando usted va al griego, dice como lo voy a leer yo. En el griego original dice lo que voy a leer yo. Dice así, Apocalipsis 5, 8 al 10. Y cuando hubo tomado el libro que no puede abrir nadie en el cielo, no hay nadie digno para abrir ese libro, pero Juan lloraba porque no había nadie, ni siquiera el que tenía el libro en la mano, que era el Padre sentado en el trono. Ni él podía abrir ese libro. Hay un estudio acerca de lo que es ese libro. ¿Qué tiene ese libro? ¿Qué representa ese libro? No es el libro de la vida, que mucha gente cree. Pero no había nadie digno de abrir ese libro. Y vino uno de los 24 ancianos y le dijo, mira, no llores, porque hay uno que es digno. Uno que es digno. Es el Cordero. Y dice Juan 8, dice Apocalipsis, a través de Juan dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y has redimido para Dios con tu sangre, así dice el hebreo, y has redimido para Dios. Aquí decía, y nos has redimido, no. Y has redimido. Los 24 ancianos no son redimidos, porque no pecaron. Solamente los que pecaron son redimidos. En el griego dice, y has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quién es el Cordero? Cristo Jesús. ¿A quién vino a buscar Cristo?
a los pecadores. ¿Saben qué dijo Pablo? Que Cristo vino a salvar a los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy. Él no dijo yo era. Cuando Pablo escribió eso en Timoteo, cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, le dice, mira Timoteo, Cristo vino a buscar a los pecadores, Cristo vino a salvar, a redimir a los pecadores. ¿Sabes qué, Timoteo? De los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero, dijo Pablo. Ese Pablo que luchó toda su vida. Ese Pablo que cuando llega de Arabia, predica en Damasco, después va a Jerusalén, después va por todos los lugares. En el año 37 va a Arabia, recibe el Espíritu Santo a ser bautizado, va a Arabia, regresa de Arabia y empieza la obra que Dios le había dado para los gentiles, pero nunca se olvidó de primero ir a los judíos. Pablo en cada ciudad que visitaba primero iba al pueblo de Dios a llamarlos a que regresaran, a que salieran de esa indiferencia. Cuando lo rechazaban, entonces iba a los gentiles. Ese Pablo en el año 37 va a Arabia, en el año 57 dice, lo bueno que yo quiero hacer no hago, y lo malo que no quiero hacer eso hago por la ley del pecado que está en mí. Romanos fue escrito en el 57 después de Cristo. Pablo fue a Arabia en el año 37. No me digas tú a mí que lo que Pablo dice en Romanos estaba hablando acerca antes de ir a Arabia, porque él dice hago, no dice hacía, dice hago. No quieras tú tomar un verso y ponerlo en un lugar donde te convenga a ti. Pablo decía, no hago lo bueno, mas hago lo malo por la ley del pecado que está en mí. Después Pablo dijo, no es que haya tenido la victoria, no es que haya alcanzado todavía, pero sigo luchando, sigo pidiéndole al Señor que me ayude a vencer eso malo que sigo haciendo. Sigo luchando cada día para tener la victoria. ¿Y sabes cuándo Pablo dijo que había obtenido la victoria? Cuando usted va al libro Hechos de los Apóstoles, escrito por la mensajera del Señor, dice que mientras Pablo bajaba su cabeza para que el verdugo le cortara la cabeza, dijo, he peleado, he vencido, he ganado, por tanto, me es guardada la corona que me dará el Señor cuando venga en su venida. Pablo tuvo una vida de altos y bajos como cualquiera lo puede tener. Pero Pablo siguió luchando, tomado de la mano de Cristo Jesús. ¿Cuál es el mensaje en este momento? No te dejes vencer por Satanás. No te dejes engañar. No te dejes convencer de que ya estás muy alejado, de que has cometido muchos pecados, de que ya no tienes la oportunidad. Eso es lo que quiere Satanás. ¿Sabe cuál es el llamado de hoy? Hijo, vuelve al hogar. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por este tu santo, bendito y glorioso sábado. Te damos gracias porque en tu sabiduría y tu amor, tú dejaste estas 24 horas como un templo. En el tiempo donde el hombre, aunque quiera cambiarlo, no lo puede hacer. Este templo que es el sello, la señal de tus hijos que te aman y que te obedecen por amor. Ayúdanos a tomarnos de tu brazo. Te pedimos el poder para vencer el pecado. Te pedimos la sabiduría para ayudar a otros a que vengan a ti para que reciban ese mismo poder de vencer el pecado. Ayúdanos a no condenar. Ayúdanos a no criticar, ayúdanos a no maltratar, a no ofender.
En tus manos ponemos a estas personas sinceros. Ayúdalos a entender que tu llamado es a buscar al perdido, a que regrese al hogar, a recibir el perdón que con tanto precio tú lograste por nosotros. Quiero que bendigas a Irma con su familia, que los ayudes, los acompañes, que no los abandones en ningún momento. A nuestra hermana Iris, si está ahí con ella, a Fanny, a Jenny, a nuestro hermano David, a toda su familia que están ahí en este lugar, que ellos puedan sentir el gozo y la paz que tú has prometido para tus hijos. Nuestra hermana Lilian también allá en su hogar, con sus hijas, con su hija, con su yerno. Sigue poniendo tu mano sobre él para que él pueda ser recuperado, para que tu nombre sea glorificado y que él reconozca que solamente tú haces la obra y que no hay médico sino tú. Y ese médico se llama Cristo Jesús. Gracias porque mi esposa pasó bien por esta cita y todo salió bien. Seguimos poniéndola en tus brazos de amor. A nuestros hijos oramos por ellos en todo momento y los ponemos en tus brazos de amor también, Señor. Y al comenzar esta semana en pocos minutos nos ponemos en tus brazos para que tu nombre sea también glorificado en donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Acuérdense que esta noche cambian la hora. Cuando usted se acueste a eso de las 2 de la mañana, será la 1 nuevamente, les regalarán 1 hora más de descanso. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener que tomar decisión en cuanto al tema el sábado en la tarde. Quizás no es el viernes en la tarde porque ya será sábado a las 6 de la tarde, pues no hay problema. Pero si lo hacemos después de la puesta del sol el sábado, la gente está ansiosa por irse a gozar del mundo. Vamos a ver qué hacemos para los estudios de sábado en la tarde. Que el Señor los acompañe. Que tengan una semana gloriosa. Y acuérdate, hijo, vuelve al hogar. Que Dios acompañe.